Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón. Buenas tardes, amigos y amigas de Coloquios con Jacqueline Malagón. De nuevo en este domingo, con el entusiasmo de siempre, feliz de saludarles, decirles que estoy aquí para ustedes y que yo creo que si ustedes la semana pasada estaban contentos, me llamaron de Chile, me mandaron a buscar una cosa de Uruguay y la verdad es que, y aquí en Santo Domingo, pues ya ustedes saben que se hacen comentarios y sobre todo lo más importante para mí, o no lo más importante, lo más importante es que ustedes aprecien lo que dicen mis invitados, pero es importante que ustedes sepan que tu CDN como Banco Central y Banco Popular están muy satisfechos con el programa y eso para mí es importante. Hoy me trae una preocupación. La semana pasada hablamos del año escolar, la anterior con el homenaje de norteamericano, la anterior había sido Ansel Shekel, pero hoy les digo, tengo una persona con quien yo puedo hablar de mis preocupaciones, que de mis preocupaciones yo no puedo hablar con todo el mundo. Bueno, nadie puede hablar de sus preocupaciones con todo el mundo, pero yo tengo una preocupación, porque recuérdense que yo dije que estuve un tiempo fuera y me dijeron cuando vine que estaban diciendo, y estaban hablando del 4%. Y cuando hablan del 4% yo me pongo nerviosa, porque le vi en la cara a quien me lo dijo, como que la conversación no era muy agradable. Y yo me asusté. Tengo que asustarme porque el 4% de la ley 6027 y la ley 6027 se construyó por consenso en la gestión que yo encabecé. Entonces, no ser nerviosa, pero me tiene que hablarse con alguien. Pensé en ir al CONEP. Voy al CONEP con cierta frecuencia, hay amigos, trabajé mucho tiempo como asesora, pero después pensé, pero yo tengo una persona que me está pidiendo que por qué no le he vuelto a traer al programa. Ha venido aquí antes, creo que ha venido, y yo he dicho que es como mi hija, porque es como mi hija, pero no solamente como mi hija, el orgullo que yo tengo de esa joven que es como mi hija, y pensé, pero ella es la persona que tiene la confianza de decirme a mí la verdad, como joven empresaria, qué es lo que hay detrás de esto. Y para eso yo traje a Laura Peña. Hola, doña Jackie. Yo feliz de estar aquí otra vez con usted conversando en su sala como muchas veces hemos hecho. Como muchos años nos sentábamos a desayunar, a conversar y hablar del país y hablar del tema que nos une y nos apasiona, que es la educación. Gracias por la invitación nuevamente. Gracias, Laura, por todos tus éxitos. Te doy las gracias por tus éxitos porque hay un grano de arena que yo siento que está en ti, en esos éxitos que tú has tenido, ¿ok? No es que me sorprenden, pero wow, yo no pensé que ibas a llegar tan lejos. Y has llegado y has pasado mis expectativas. Me siento tan orgullosa de cómo tú te has comportado en la sociedad como líder, porque tú querías ser líder y te has visto una líder. Gracias. Una líder ejemplar, que el país carece de líderes ejemplares. Entonces yo me siento muy feliz de sentir el orgullo de que no solamente soy cercana a tu familia, a tus abuelos, a tus padres, que se conocieron en la universidad con alumnos. Uh-huh. Laura, yo vivo feliz con las cosas tuyas. Tú sabes que sale un libro mío ahora. Así es. Un artículo que yo le di. Amén. Gracias. Ese artículo te va a gustar porque es comentando algo que tú hiciste y diste y suista que tú no sabes que yo leí y de lo que yo escribí. Gracias, doña Jackie. Tengo esa sorpresa. Gracias. Pero Laura, tú viste que dije que es una preocupación. Una preocupación no es necesariamente una tristeza, pero es una preocupación porque este tema de la fusión de los dos ministerios, ¿sabes? Que es hablar de educación y educación superior, que finalmente este año no va. Eso es lo que se ha, vamos a decir, acordado. O lo que eso fue lo que leímos, exacto, que se acordó que este año no va. Por lo menos hasta ahora en el Senado no ha llegado. Y no creo que va a llegar porque el MAP me dijo, y yo trabajo para el MAP, ya que para este año no va. Y después le pregunté a otra persona en otro escenario de alto nivel del gobierno, Jacqueline, ahora no va.
No significa que lo vaya después, ¿eh? Inclusive tú debes haber leído un artículo mío donde yo criticaba el proyecto, pero no el fondo del proyecto. Yo he criticado trabajando para el gobierno, trabajando para los que han hecho el proyecto, que el proyecto puede ser bueno. Lo que he criticado es la forma en que se ha hecho. Creo que cometieron un error, no error de... Es que los actores debieron haber sido educadores, debió haberse hecho un estudio, debió de haberse visto los países que han tenido éxito, que son la mayoría. Así es. Pero después que yo hice el estudio a petición de unos ministros, a petición del comisionado, sí, es verdad, los países han tenido éxito. La gran mayoría de ellos han funcionado. Pero después yo me puse a pensar, yo no sé si la población lo sabe. Cuando yo fui secretario de Estado de Educación, Bellas Artes y Culto, estaba educación superior, estaba Bellas Artes, estaba culto. Estaba todo, estaba fusionado. ¿Qué lo separó? ¿Qué lo desfusionó? La palabra división no es. ¿Qué lo separó? Pues mire, lo separó la ley 139/01, porque llegó a tener tal envergadura la educación superior que se independizó. Y qué bueno que se independizara. Claro. Entonces, volver a unirlos de nuevo por razones económicas. Por eso tuve que hablar contigo. Yo sé que tú tenías compromiso y te doy las gracias por haber venido hoy. Pero, Laura, ¿por qué el empresariado se está quejando del 4%? Y es verdad que se están quejando. Lo he visto en el periódico, yo no lo he querido creer. Educa ha venido a mi casa y me han hablado de eso, que los resultados no son rentables a los ojos de los empresarios. ¿Es esa una de las razones? Mire qué es lo que pasa, doña Jackie. Por lo menos yo le voy a dar mi opinión. En los años que... personal como presidente de Perdón. Sí, personal. Vamos a decir que también como presidente, porque uno cuando está en estas posiciones no hay una separación de lo personal y frente a lo que uno está dirigiendo al gremio. Pero vamos a hacer historia y volvamos a cuando yo fui presidente de ANGE, en el año 2013. Ya veníamos de que ANGE había apoyado el 4% y todo el empresariado se unió en ese momento. Vamos a recordar las sombrillas amarillas, vamos a recordar aquellas veces que nos reuníamos en la Lira, en el parque, a defender el 4%. ¿Por qué? Porque siempre como empresario uno defiende la ley, defiende la seguridad jurídica. Y, como usted bien dice, la ley 6697 establecía el 4% para educación y nosotros en ese momento sí el empresariado lo apoyó. ¿Qué ha sucedido? Que ya después de que se aprobó, fue en el 2012 ciertamente, recuerdo ese momento, y se aplicó del 13. O sea, tiene 12 años. Correcto. Nosotros esperábamos tener un país diferente en 12 años de aplicación del 4%, porque es un porcentaje bastante alto del PIB que se le aplica a educación. 310.000 millones de pesos, así mismo. Entonces, lo que nosotros vemos es que no hemos avanzado al ritmo que entendíamos que podíamos avanzar con un presupuesto de ese tamaño. O sea, tú hablas de calidad. De calidad en la educación, los resultados de las pruebas PISA, los resultados de los mismos estudiantes cuando salen de la escuela. No hemos visto realmente que haya un cambio drástico en la calidad de la educación. Se empezó a invertir y desde que se aprobó el 4% en infraestructura. Eso fue lo que vimos, los planteles que se empezaron a construir, ahí empezaron a hacer muchas escuelas que no existían y que existen hoy, eran necesarias las escuelas. Pero con el tema de los maestros, me acuerdo como hoy cuando estaba en ANGE, que la posición de ANGE era que los maestros, que los docentes tenían que prepararse en un momento mejor. Habían que se habló de traer profesores de Cuba en ese momento, porque Cuba ha tenido buenos resultados. En ese momento ya no, pero en ese momento sí, y traer buenos resultados y mejores prácticas eran de los temas que nosotros planteábamos que se hicieran. De hecho, en los años que tuve, Ángel, que recuerde que teníamos una comisión de educación, y usted estaba allá y muchas veces que la invitamos a hablar de los temas de educación, nosotros trajimos profesores de Argentina
para dar clases a algunos docentes del ministerio. Nosotros hacíamos concursos para que los mejores docentes fueran a esos programas que nosotros traíamos de Argentina para que se prepararan. Obviamente era poquito, era como de un grupito pequeño, pero era una manera de aportar, de que nosotros queríamos aportar, porque el empresariado siempre ha querido ser parte y el empresariado ha aportado mucho a través de Educa, que es el gremio que representa al sector empresarial en términos de educación, y bueno, APEC también. ¿Tú eres APEC? Y yo soy APEC, pero le quiero decir que Educa ha hecho un trabajo que el CONEP le ha pedido, que representa al empresariado en todas sus asociaciones. En los 3 subsistemas. Correctamente, en Educa. Entonces, nosotros lo que vemos hoy en día es que no hemos avanzado así como nosotros entendíamos después de que ese presupuesto se aprobó. Entonces, entiendo su preocupación. Como usted dice, no es tristeza, pero hay que ocuparse. Definitivamente que hay que ocuparse y hacer las cosas quizás diferentes a lo que venimos haciendo desde hace muchos años. Usted, que es educadora y tiene tanto conocimiento y ha visto tantas mejores prácticas en otros países, yo sé que está llena de ideas de que podemos ser disruptivos y aplicar quizá métodos que no se han usado en República Dominicana para obtener una mayor calidad en la educación y tener estudiantes que salgan mejor preparados. Eso es algo que nosotros siempre hemos hablado. Hemos hablado también, ya hablando de lo técnico profesional, de lo que busca el empresariado en formación. Técnico profesional. Correcto. Satisfecho. Sí, o sea, Ese 1% que aportan en la nómina. en el IFOTEP, Dolor de cabeza. no para nada. Incluso hemos visto en este gobierno cómo se ha expandido el Infotep, y eso hay que aplaudirlo, cómo han incrementado la cantidad de centros, cómo han incrementado otras carreras. Nationwide. Así es, el país entero tiene el Infotep. Ha hecho muy buen trabajo. Tiene un grupo de asesores muy bueno. Excelente trabajo. Los que han sido presidentes, Luis Miguel, el doctor Luis Miguel de Camps, cuando era ministro de Trabajo, estaba al frente, pero se hace representar por la doctora Marilor Aristi, la viceministra. Así es. Y ahora sale el doctor de Camps y entra como vicepresidente del Infotep, porque el ministro de Educación es vicepresidente del Infotep. No sé quién lo va a representar o lo está representando, aunque yo estoy en el Infotep. Exacto. Pero en la última junta fue el propio doctor de Camps, yo estaba presente, sí. Pero como fue él, no le he preguntado ni he sabido, ni he por qué saberlo. Me imagino que en la próxima reunión veremos si él va a ir o si se va a hacer representar. Pero el doctor Olivares, ministro de Trabajo, señor muy buen profesional. Sí, así es. Esperamos que va a hacer un buen trabajo también. Él ha delegado en Marilor. O sea, pero qué bueno. Una continuidad, y eso es positivo, muy positivo. Porque de los temas que nosotros como empresarios siempre decimos, tiene que haber continuidad en las gestiones de los ministerios. Porque no puede ser que venga un ministro y quiera empezar de cero, sino que debe de haber continuidad. Está capciosa de eso, pero no ahora, para no desviar el tema económico. Pero acuérdame que te voy a hacer una pregunta capciosa que tiene que ver con continuidad de política y que está totalmente o diametralmente opuesta a lo que tú estás diciendo y a lo que yo creo y a lo que el mundo dice de la continuidad de política. Pero vamos a seguir con el tema económico. Laura, ¿tú no crees que el empresariado pudiera hacer presión? Porque dicen que está haciendo presión con el 4% y que ustedes son en parte responsables, responsables con las quejas que han tenido de que no hay rendimiento, el dinero que se produce a través de los impuestos. Así es. Alimenta el presupuesto del gobierno. Entonces estamos hablando de que si no lo ven con rentabilidad, porque ustedes miden los resultados a través de la rentabilidad. Así es. Y no ven rentabilidad en los resultados, en los aprendizajes, que es lo más importante para el país. O sea, los mueve una causa noble. Pero ustedes no se han planteado que antes del 4%, o que parte del problema de que el 4% no rinda lo que debe rendir, que también es mi angustia, si se despolitizara la educación, si ustedes hicieran presión
para que los gobiernos despoliticen la educación. Laura, ¿tú no crees que el 4% rindiera? ¿Tú sabes lo que es tener un técnico que tiene 5 años en un puesto, que está trabajando como técnico curricular o como técnico en acompañamiento? Lo hemos formado, el muchacho se le da seguimiento, se le manda aquí, va a seminario. Ahora que yo tengo el programa del doctor McDonald, que va divinamente bien, mandamos fuera con Anseli y yo y la universidad en Atlanta, estamos mandando 6 personas. Ahora murió el doctor McDonald, la semana pasada o antepasada, el programa fue un homenaje a él, dejó más dinero, o sea, vamos a mandar más gente fuera todos los años. Pero Laura, yo siento que en el tema de la despolitización, el presidente el 5 de diciembre del 2023, cuando anunció los resultados de PISA, proclamó que la educación era la prioridad nacional. Lo celebramos. Como debe ser. No tomamos champán. Como debe ser. El presidente ha dicho la educación es la prioridad. Lo que dice el mundo. Claro. Estábamos contentísimos. Pero después dijo otra cosa mejor. Hay que despolitizar la educación. Igual Dios mío piensa como yo. Pero yo pues decir, oye, qué pretenciosa. Yo no conozco al presidente. He querido verlo y no he podido verlo. Pero no importa, no tengo que ver. El tema es, Laura, él dio el mandato de la despolitización. Dio el mandato, salió en todos los periódicos, yo lo vi en la televisión y lo vi en los periódicos. Esto no es que yo me hice ilusiones. Pero yo he notado como que no ha habido obediencia al mandato de la presidencia. Entonces, si no han obedecido el mandato, porque yo te puedo decir a ti que el alcalde llama al ministerio y dice: mira, yo necesito que Juan Tomás Hernández Medina, que me trajo 40 votos, yo gané, pónmelo en la regional o en el distrito. Laura, eso está pasando. Eso ha pasado siempre. ¿Tú sabes cuánto no pasó? Y no lo estoy diciendo por darme el bombo ni mucho menos. No pasó cuando fue secretario. No, cuando nosotros tuvimos 3. Te digo por qué no pasó. Porque Balaguer nunca se metió en la educación. De que nos dejó la educación al grupo, él sabía que no era yo. Éramos un grupo. El Consejo de Asesores manejó el Ministerio de Educación. No ha habido el ministro que haya querido seguir ese ejemplo, que se lo he dicho a todos porque lo he acompañado a todos. Claro. Con el doctor de Camps lo he hablado de ese tema, en estos días lo voy a hablar. La verdad es que se ha encontrado un momento medio difícil. Muy difícil, pero, sí. Laura, ¿por qué los empresarios, en vez de, no es que no hablen del 4% o que no hablen del tema económico o de que no hay rentabilidad, pero antes que la rentabilidad, ¿por qué no piensan en hacer presión? La presión que hacen para muchísimas otras cosas, para que el presidente se ponga los pantalones y le diga: ¿qué carajo? Se va a despolitizar. Aquí nadie, no hay alcalde, no hay gobernador, no hay diputado, no hay senador, no hay nadie, ni ministro, que llame y diga: este me dio los votos, póngamelo en el regional, póngamelo en el distrito. ¡No! ¿Puede que el 4% rinda? Pero yo estoy segura que sí. ¿Por qué? ¿Qué hacemos los empresarios? ¿Por qué ustedes no hacen esa presión? Bueno, realmente quizá no está a nuestro alcance tomar esa decisión. Bueno, pero quizá lo que lo preside, que tiene un ámbito muy alto, pero no es necesariamente de esa índole, pero el CONEP como cúpula, para el que yo trabajé muchísimos años y tengo las mejores relaciones. Yo no he hablado con Celso Juan ni con nadie del CONEP, pero cuando he visto al regresar esta cuestión del malestar que hay, sí, con que no hay rendimiento, pensé: cónchale, pero ¿por qué no le dicen al presidente, dígale que usted ha dicho que tiene que despolitizar, pero su gente son las que están mandando? Y mire, doña Jacqueline, como debemos manejar la educación aquí, es que tenemos que manejarlo con los empresarios, con un consejo de empresarios en el ministerio, como usted dice que se manejó en la época que usted fue secretaria de Educación. Eran o grandes educadores, hoy como yo, octogenarios, y empresarios. Cuando yo llegué al ministerio,
a la Secretaría de Estado de Educación y Desarrollo del Culto, que le dije al presidente Balaguer, cuando me juramenté, yo estaba fuera del país, acuérdate, Sí. cuando a mí me nombraron, yo le dije, todo bien, me llamaron a Guatemala, que decía el presidente que viniera porque me había nombrado 2 veces, yo ando en un viaje invitado por los americanos, yo voy a hablar aquí, allí, yo no puedo venir. Claro. Me dice el presidente, lamento, a mí no me han preguntado si yo quiero ser secretaria, pero no importa, porque vine y lo disfruté. Pero no lo disfruté porque yo creo que ser un referente en un país que el 70 para acá empezó a erosionar el campo educativo, yo me siento es parte del legado. Y no fui yo soy parte de un grupo que ha dedicado la vida a la educación. A veces dejando la familia, a veces dejando los intereses, no pensando en dinero, sino en la pasión y en la educación. Eso es así, eso es así. En el país, en el desarrollo del país. Balaguer, digan lo que digan, yo no tengo que defenderlo porque yo no era balaguerista, ni he sido de ningún gobierno, ni de ningún presidente, ni de ningún partido. Los he acompañado a todos y mientras estoy con ellos, soy del que está de turno en el trabajo, no en la política. Pero Balaguer nunca se metió. Yo dije, señores, cuando Gustavo Tavares venga aquí, a mí no me pregunten si lo que don Gustavo dice se hace o no se hace. Lo que dice Gustavo Tavares, aquí es la palabra de Jacqueline Maragón. Y si Ramón Flores, y si Juan Tomás Tavares, y si Radamés Mejía, y si Rafael Lamares Toribio, y si el padre está, lo que ellos digan, lo está diciendo Jacqueline Maragón. Ahora, a la hora de firmar, el que firmar soy yo con la que tiene la firmaré. Claro. Eso dio resultado. Eso dio resultado. Todavía queda un par de política. Pero, Laura, yo creo, vamos a volver a conectar. Porque tú que... Es un buen momento para llevar la preocupación al CONEP, al sector empresarial, porque el sector empresarial siempre se ha involucrado, Usted lo sabe, doña Jacqueline, tanto con su trabajo como con financiamiento para la educación. Bueno, yo soy producto del sector empresarial. Totalmente, totalmente. Se lo debo al sector empresarial. Eso es así. Porque pagaron por toda mi educación. Si he estado en 7 famosas universidades, fue porque lo pagaron, así es. O sea que, y en Apex y el empresariado es el más interesado en que aquí se progrese en la calidad de la educación, porque al final del camino los frutos van a ir al empresariado. ¡Claro! Somos nosotros los que vamos a recibir. Totalmente. Vamos a recibir recursos humanos realmente preparados, realmente aptos para trabajar en nuestras empresas. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros, para reclutar una persona para una posición, nosotros a veces tenemos que entrevistar 10 personas. Cuando le damos la solicitud de empleo para llenar, muchas veces tienen muchísimas fallas ortográficas. Son personas que uno se da cuenta que el problema de la educación que tiene viene desde la educación básica. Y la educación básica es lo prioritario para tener una persona formada integralmente. Entonces, cuando eso falla, es difícil corregirlo después. Las empresas tienen que invertir mucho dinero en formación profesional, porque muchas veces estos recursos vienen con estas faltas de conocimientos, que entonces las empresas tienen que dedicar muchas veces hasta 6 meses en programas de formación para que estas personas se nivelen, para que sean aptos para la posición que fueron contratados. Entonces, estoy segura que el empresariado, si nos sentamos todos a hacer, como usted ha hecho, un think tank en muchas ocasiones que tenemos ahora mismo, vamos a ver qué vuelta nosotros podemos buscar y qué el empresariado puede aportar, porque definitivamente el empresariado no nos podemos sentar a ver la película, tenemos que ser parte de esa película, tenemos que aportar nuestros conocimientos. Quisiera que tú, Celso, Juan, los grupos que están, los muchachos de la Yerrica, los que están en el aire de 11 o 12 años, les conozco casi a todos. Sí. Yo siento algo, y no es una crítica negativa, es una percepción. Yo siento que los hombres que fueron los líderes del sector empresarial que se involucraron en educación en el siglo pasado, no estoy hablando solamente de Gustavo Tavares, porque Gustavo Tavares fue una excepción. Sí. Yo me refiero de hombres como Payo Ginebra, como, hablo de los presidentes de Conect, Payo Ginebra, Tutur Bellerano, Papi Anasri, todos ellos son símbolos que se comprometieron
no con un desarrollo económico que necesariamente buscaba la recaudación de riquezas personales o para su empresa, sino fueron hombres que crearon en Santiago la Madre Maestra, el Banco Popular, APEC, INTEC, la UNFU, UNIBE, Educa y muchas otras que estuvieron, si no fueron necesariamente que nacieron de un grupo empresarial, tuvieron el apoyo en sus directivas de los grupos empresariales. Así es. Y yo siento, Laura, ojalá me diga que estoy equivocada, que los hijos o los nietos no han tenido tanta sensibilidad como los padres o los abuelos, pero también tengo que reconocer que las circunstancias son diferentes. Aquellos hombres no solamente eran sensibles a la solidaridad y a la mejoría de la población a través de la educación. También había muerto Trujillo, tenía una empresa, había que empujarla y había que educar a la gente para que le sirvieran a la empresa y no se cayera el país. Por ahí iba. La tarea que había que hacer en ese momento era una tarea mayúscula, era una tarea mayor. Había que crear todas esas estructuras de educación. Yo no creo que hay falta de sensibilidad en el sector empresarial y en la gente joven que está surgiendo. Sí la hay. Lo que pasa es que muchas instituciones ya existen y ya están. Entonces lo que hay que darle continuidad y hay que involucrarse obviamente más. Recuerdo estando en Ángel, nosotros trabajamos muchísimo en los liceos porque nosotros nos involucramos con Junior Achievement. Entonces, ¿qué hacíamos? Sí, yo te lo probé aquí. Claro, entonces nosotros lo que hacíamos era... de Magister, sí. Lo que hacíamos era llevar el ejemplo de jóvenes que se integraron en sus empresas familiares y demás. Llevábamos lo que era el ejemplo de ser empresario y cuáles eran esas habilidades que necesitaban para ser empresarios ellos mismos. Niños de primaria también. Jovencitos, pero era dejar un granito de arena ahí. Para dejarle a ellos como ese sueño de que ellos pueden hacer lo que ellos querían. Y nosotros le poníamos a hacer trabajos muy sencillos. ¿Qué ustedes quieren hacer mañana? ¿Ustedes quieren poner un negocio? Sí, yo quiero poner algo de comida. Bueno, pues invéntate algo. Y ese era el trabajo final. Llevaban fábrica de helado, algunos llevaban temas artesanales porque eran buenos, exactamente, porque ellos, lo que nosotros queríamos dejarle dicho es que ellos podían hacer trabajos en su misma casa y que eso era ser empresario. Entonces, eso era un trabajo muy bonito que hacíamos porque ellos veían un ejemplo y veían cercanía. Eso hay que retomarlo. Creo que Junior Achievement existe todavía y Junior Achievement hace algunos acuerdos con empresas. Hace mucho que no lo oigo mencionar, pero la tarea de ellos, involucrando a empresarios, dando clases en liceos públicos, eso hay que replicarlo. Porque los jóvenes, los niños necesitan ver esos ejemplos, necesitan tener inspiración para poder seguir adelante. Entonces, en ese sentido, también hay que involucrarse. El empresariado siempre ha financiado temas de educación, siempre se ha involucrado. Bueno, el tema del Infotep, que es tripartito, y que el empresariado aporte el 1% de la nómina es un gran ejemplo. Es el 90 y pico % del presupuesto. Así mismo. Entonces, hay que ver cómo nosotros podemos incentivar a esos jóvenes, para que esos jóvenes vean cuáles son las oportunidades que ellos pueden llegar a hacer en una empresa, motivarlos por las carreras STEM, motivarlos por temas de tecnología, de ciencias, porque hoy en día los muchachos jóvenes, y yo he visto estudios que han hecho que le preguntan qué usted quiere ser mañana, yo quiero ser pelotero, yo quiero ser influencer, yo me quiero ir del país, entonces esas cosas sí me preocupan grandemente. De hecho, una de las últimas encuestas dio que 67% de los jóvenes de 25 a 40, 45 querían irse del país. Bueno, Ángel hace 3 años hizo la encuesta del joven votante y en esa encuesta el 63% de los jóvenes dicen que quieren migrar. Entonces, nosotros tenemos que buscar la manera de retener a estos jóvenes, de decirles sí, aquí en República Dominicana hay oportunidades de trabajo, hay oportunidades para que puedas crecer profesionalmente y para que te puedas desarrollar. Y ese es un trabajo que es importante que lo hagamos entre todos, no solamente el sector empresarial, sino también involucrarnos con el sector público, con el gobierno,
Todo eso hay que hacerlo. De hecho, hay ejemplos brillantes de empresarios que han hecho programas que integran a estos jóvenes. Por ejemplo, la IED, el ejemplo de Pedro Esteva, que hizo un programa dual del Infotep. Son un éxito. También, exactamente. Ahora, el hecho que estén en el programa dual se queden. Se queda. Perfecto. Pausa, porque tenemos que hacer una pausa. Perfecto. Y cumplir con nuestro compromiso con CDN y con nuestros patrocinadores, el Banco Central y el Banco Popular. Señores, no se vayan, que esto ustedes no saben lo bueno que se va a poner. Pero le decía a Laura Peña, nuestra invitada, que les dije que era como mi hija, por lo tanto me siento confianza de preguntarle lo que sea, porque ella sabe que no es un gancho de partida. Yo no digo gancho, pero mucho menos a Laura. Y nada más que decir rápidamente, para no quitarle tiempo a Laura, que cuando yo fui a las universidades mejores de Estados Unidos, ya veces Harvard, MIT, Columbia, siempre aprendí que cuando se habla de educación no se le pone signo de peso al proyecto que se diseña, al programa que se escribe, a la ley que se redacta. Siempre se piensa en la filosofía, en los principios, en el interés, en el bienestar del pueblo, claro, que se beneficia de ese programa. Correcto. Y después le ponen el signo del peso, cuánto cuesta lograrlo. Entonces, como estamos hablando de dinero, tú hablabas de la sensibilidad y te preguntaba si tú como líder en el sector empresarial, siendo presidente de Copardón y los de la ARD, que lo conozco muy bien, conozco a dos horas, conozco a Cámara Americana, los conozco todos. ¿Por qué no se sientan en Conecto y le explican más a Sor Juan y a todo el comité ejecutivo, del cual tú has sido miembro muchos años y representa el Consejo de Seguridad Social? Tú sigues en esa posición, ¿verdad? En el CONEP no. O sea, ya yo salí del Consejo de la Seguridad Social. Ya salí, ya terminé, sí. Pero como quiera sigo de alguna manera involucrada porque Copardón tiene 2 asientos en el Consejo de la Seguridad Social, sí. El tema es que yo pienso que una persona como tú puede empezar una discusión en el CONEP. A mí me pueden llamar porque yo trabajé 20 y pico de años en el CONEP. Yo lo recuerdo. Honoríficamente, porque como APEC pidieron que yo fuera tu asesor, de ahí fue que yo estuve en la ley del Infotep y después en la fundación del Infotep y como titular en el Infotep, representando a los empresarios hasta que le dije, venga y piche su juego. Yo soy educadora, no soy empresaria, pero me quedaron en el Infotep. Esa es la felicidad mía. La satisfacción que tengo en el Infotep, tú no te puedes imaginar. No es que no tengas satisfacción en la ronda, pero el Infotep es algo especial. ¿Qué pasa? Yo pienso que ustedes por plantear, si el 1% de la nómina ha sido tan exitosamente utilizado y ha tenido la rentabilidad que se buscaba, los trabajadores han respondido maravillosamente. La armonía tripartita es ejemplar. Más aún, el Infotep es un modelo de institucionalidad. Así es. ¿Por qué es un modelo de institucionalidad? Porque no tiene politización. Porque sus miembros son los dolientes. Así es. No ¿tripartito? No, pero yo estoy segura que el CONEP brinca o Copardón brinca o ARD brinca o la Cámara Americana brinca si saben que el nuevo director que viene del partido de lo que sé yo qué y trajo su equipo que le dio los votos para que su partido ganara. Ustedes cierran el Infotep. Ustedes lo cierran. Eso no ha pasado nunca, por eso yo digo, y tengo la autoridad de decirlo porque sé de eso, que el Infotep es un ejemplo de institucionalidad, porque tiene doliente. Pero es que la educación tiene doliente. ¿Quiénes son los dolientes? La familia. La familia. Así es. Todos somos dolientes. Porque todos. Es que el país. Un tipo de doliente no tan directo, no lo sientes tan ahí, pero somos dolientes. ¿Por qué no despolitizamos la educación? ¿Por qué no dejamos que los políticos dejen de meterse donde no les conviene? Donde no lo deben hacer, donde no tienen que estar. No tengo problema con ningún político, yo trabajo político. Lo que no quiero es que ustedes digan qué hay que hacer en educación. Que ustedes llamen al ministro, o llamen al director, o llamen al viceministro y le digan, no, ya Juan Pérez, tú sabes que es de mi pueblo. No llamen por Juan Pérez. Dejen que el ministro, el viceministro, el director haga una evaluación de aquel funcionario, señores. Hablando de la institucionalidad del Infotep, tú sabes el dinero que hemos invertido en el equipo ejecutivo
Enorme. Tiene 30 y pico de años, ese grupo de mujeres. Técnicos preparados, con base. Técnicos, a nivel de maestría, todos. Han viajado por Europa, por Asia, por América Latina. Señor, es posible, sí se puede. Y se puede en educación, porque otros países no han podido. Claro que sí. ¿Por qué no podemos? Jacqueline Malagón dice que no podemos. Primero, porque estamos politizados. Que me perdone el presidente. Usted dijo que se despolitizara y a usted no le han hecho caso. Eso no debe ser, presidente. Usted es la autoridad principal en el país y han debido respetarlo. Han debido respetar que usted ordenó la despolitización y sus miembros de su partido, sus alcaldes, sus gobernadores, sus diputados y qué sé yo qué, llaman y sacan gente y meten gente. Y también tenemos botellas, porque entonces a veces no puede sacar que está. Porque el que lo trajo primero dice, espérate, no me lo quites. Entonces hay dos. Sí, pero doña Jackie, también tenemos que hablar del ADP. Ese es otro segundo problema. Ese es un gran problema. Es un gran problema. El 4% no es rentable no solamente por la politización. Me excuso si he dado desimpresión. Cuando a mí me preguntan que no hablo de la politización, doña Jackie, ¿cuál usted cree? Bueno, para poner el dedo en la llaga, pongo el tema que la depolitización también tiene que ir a la ADP. Totalmente. La ADP primero no debe ser el empleador figurativo, sí. El empleador imaginario de los docentes que firman un contrato con el ministerio, pasan un concurso, pero les responden a la ADP. No todos. Hay escuelas, esto es algo que la gente no entiende, que cuando uno critica que la educación no va bien, no es que todo no va bien. No es todo no va bien, no es general. Escuelas magníficas. Que son ejemplos. Mira, las 150, 145 escuelas de excelencia de Educa, que ahora van a crecer, van a ser más. El gobierno quiere más. Las que están en las manos congestionadas por los grupos religiosos, católicos y cristianos. Las escuelas de Jaime David Fernández, la escuela de Consuelo, las escuelas, el Colegio del Carmen, el colegio, yo te puedo mencionar, y yo pues espérate, las de Inicia. Inicia tiene también 200 escuelas, y cuando Ángel Español vino aquí, yo estaba, wow, Ángela, pero es que lo que tú has logrado, y no fue que vino y habló, es que me trajo por escrito, y yo tengo el material. O sea, no es que Inicia dice, no, porque nosotros lo estamos haciendo, no. Es que lo están logrando. Yo he visto sus maestros, he hablado con los maestros, he visto las notas de sus estudiantes. ANSEL está orgullosa de los resultados que se pueden lograr. Claro. ¿Dónde no se logra? Pero mire otro ejemplo ahí del sector empresarial, cómo ha aportado, sí, siendo parte de esas escuelas. Hay muchos ejemplos. Las iglesias y el sector empresarial. Así es. Así es. Profesionales, porque en INTEC no nació del empresariado, sino del grupo profesionales, pero tiene empresarios. Pero ¿por qué no hemos sido capaces de replicar esos ejemplos? ¿Por qué no podemos hacer más de esos ejemplos? Que usted misma dijo ahora, el gobierno quiere más. Entonces lo que tenemos que hacer es transformar las escuelas que tienen todas esas debilidades y que emulen los modelos de esas escuelas donde el sector empresarial y la iglesia se han involucrado y han tenido resultados que son muy positivos. Totalmente de acuerdo, pero te puedo decir, por ejemplo, tú sabes el programa, lo presenté en el homenaje al doctor Thomas McDonald hace un par de semanas, en este mismo programa, mi queridísimo Tom. Claro que sí, claro. Tom murió, tuve 13 años con él, voluntariamente. Trabajando con él, cuando vino a buscar una maestra, papá Dios me puso en su camino. Qué gloria para mí. Lo escribí, salió en mi columna de Accenture. Óyeme, nosotros no estamos trabajando con docentes. ANSEL quiso, cuando aceptó, porque primero lo llamó al sector privado, le dije, Tom, esto para que trascienda, tiene que ir al sector público. Y tiene que trascender que a ti, que te va a morir, a mí, que me voy a morir, y a todos que nos vamos a morir, pero que el programa permanezca. Claro. El dinero está ahí. Así es. El dinero no se va a evaporar, porque está invertido, tiene una rentabilidad fija, y ese dinero se usa para repulsar. Así es. Para formar, para transformar, para que los niños americanos aprendan. Entonces, ¿qué quiso ANSEL? Jackie, vamos a hacerlo no con docentes,
vamos a hacerlo con directores y con técnicos que impacten a todo el docente. Eso ha sido brillante. Eso ha sido brillante. Tom murió Excelente. y hasta 3 días antes de morir, que cayó en coma, estaba hablando conmigo de cuidado intensivo. Me decía, Jackie, y que esto, que va a haber más dinero, que mi testamento, que esto, lo otro. No importa cuánto dejó Tom. Vamos a tener un poco más de dinero, yo se lo dije ya al gobierno. Pero el tema es cómo lo estamos utilizando. La rentabilidad que tiene el aporte de este norteamericano que vino a República Dominicana, hizo una fortuna. Él era rico ya en Estados Unidos, pero invirtió aquí y hizo una fortuna con su industria. Y él pensó, cuando se retiró, yo tengo que devolverle a la República Dominicana. Y oye cómo le ha devuelto. Yo dije en el escrito mío estos días, en el acento, y te lo digo, yo sé que tú lo leí, sí, pero ojalá tú lo repartas o lo mandes a los miembros de tu gremio, de tu asociación, porque yo dije, pero ¿por qué no habrá más ricos en el país que se inspiren en el modelo de Tom McDonald, que dejó dinero para educación, para tal y tal cosa? No tiene que buscar Jacqueline Maragón, hay muchas más y mejores que Jacqueline. Y hay muchos empresarios que invierten, ¿sí? Sí, hay muchos que invierten. Estoy hablando de los más ricos que creen programas. Bueno, algunos crean programas. Sí. Pero me refiero con el gobierno, como estamos haciendo con este programa. En conjunto. Hacer, dijo, vamos para el este. Cogemos la Regional 12. Después Tom dijo, no, que yo conocí, que cuando estábamos en el privado, un par de escuelas en San Pedro, no en San Pedro, en la Regional 5. Y yo decía, no, pero espérate, Gustavo era loco con Consuelo, vamos a una escuela de Consuelo. Sí. En honor a la memoria de Gustavo. Así es. Entonces tenemos toda la Regional 12, 4 distritos, todas las escuelas. Y tenemos, exacto, de escuelas solo 2. Pero en la Regional 12 estamos construyendo el liderazgo de 37 directores, técnicos, coordinadores pedagógicos. Y llevamos todos los años con los fondos de Tom McDonald, se llama Fondo para la Educación Global en República Dominicana, Thomas y Ramona McDonald. Cuando esa gente viene de Estados Unidos, que pasa 8 días en la Universidad Mercer, que es donde está depositado el dinero, gracias a Dios que en Estados Unidos. Estados Unidos. Primero por la rentabilidad. Claro. Y segundo, porque yo no quisiera pensar que el dinero se manejara aquí. No estoy diciendo que si va a manejarse mal o bien, pero como yo represento a la familia, para que no se le hubiera ocurrido Claro. que yo tuviera que ver con el dinero, porque no lo hubiera aceptado. Yo nunca he manejado dinero. Ni cuando estuve en APEC, ni cuando estuve aquí, ni cuando estuve allí. Tú tienes gente muy rica. Poner tiene gente muy rica. Muchos de ellos tienen programas de solidaridad. ¿Cómo que se llama? De responsabilidad social. Responsabilidad social Sí, corporativa. sí. Ujú. Yo tengo mi responsabilidad social, que no es corporativa, Personal y profesional. Tú sabes los programas. Sí, sí. Los colegios que pago, Así es. las laptops que mi hijo manda, Ujú, porque ese es su negocio que él dona para los muchachos universitarios, que muy buenas notas, ujú. aunque no tienen recursos económicos, se le da la laptop. Estoy con mi amiga de infancia, mi hermana del alma, que tú sabes quién es. Sí. No digo su nombre porque a ella no le gusta que la Que la mencionen. tú sabes quién es. Sí. Tenemos un programa social. Estamos, o sea, hay sensibilidad, como tú Mucha, dices. mucha. Hay gente que está entrando, pero de nuevo la politización en el gobierno y en la ADP son una tranca. Y no podemos formar buenos docentes para que todas las escuelas sean de excelencia. Si no resolvemos el problema. No resolvemos ese problema. Eso es así. Porque hasta que todos los docentes no se den cuenta, que muchos directores se están dando cuenta, hay una asociación nueva de directores que va bastante bien. Los docentes, que hay muchos, yo no estoy hablando que todo el mundo es malo, no. Empezando que la palabra malo no la uso, que no todo el mundo es tan bien formado como quisiera. No, y vamos a recordar la labor del ISFODOSU, que ahí tuve el honor de estar en el consejo por muchos años, ¿eh? ¿Y quién hizo el IFODO su universidad? Jacqueline Maragón. Así es. Bueno, Jacqueline Maragón, la gestión Sí. que yo encabecé. Y ese es un ejemplo que está formando docentes. ¿Qué éxito ha tenido? Así es. Bueno, son los que salvan la situación. Totalmente. Cuando fue con el programa que el llamada hizo de la 0915, Ujú. de la ordenanza 0915, pasó el 95%. Pasó el concurso. Así es. Y Ujú. la inducción, 100%.
Pero ¿tú sabes cuál es el porciento de lo que están aprobando hoy en ¿Cuánto día es? el concurso? Me da vergüenza decirlo, mi país, pero para que lo sepan, está entre el 21 y el 25% de cada 100 que se inscriben en el concurso egresados de universidad con licencia. Wow. Ahí tenemos la preocupación nuevamente. Pero esa preocupación, ahí sí hay que pensar en dinero. Uno de la gente tuya y mía, que no puedo decir el nombre porque yo no sé si él quiere que se sepa, él está terminando esa investigación. Yo empecé a hacerla, pero tuve problemas con un viceministro que no me quería dar la información. Hasta que me regué y dije, la cosa de libre acceso a la información, ¿cómo me sé que a mí no me dieron la información? Y empecé a ver el costo de formar un docente. Y me asusté cuando vi por dónde ir. Digo, ay, esto es muy grande para mí. Llamé a mi amigo, a mi hermano, y le dije, mira, esto, ese ya que yo tengo lo mismo. Digo, ay, toma la información que conseguí. Hazlo tú, que tú lo puedes hacer mejor que yo. Además, yo estoy demasiado cosas. Y ya está terminando. Estoy loca porque le diga al país, yo no sé si lo está haciendo a nombre del Ministerio de Educación, a nombre de la Presidencia, a nombre del CONEP, a nombre de los trabajadores o al nombre de los médicos y las enfermeras. Lo está haciendo él, y él es un investigador que lo que va a entregar va a ser un buen producto. Va a decir lo que nos cuesta formar un maestro. Y de ese maestro lo que nos cuesta. Lo que pasa cuesta. el 21 o el 25% entra a la carrera mejor pagada, a la carrera de más beneficio, a la carrera que tiene el plan de jubilación y de pensión mejor. Entonces, no es la carrera que está dando mejores resultados. Hagan algo. Ustedes tienen ese poder. Yo lo que soy es una asesora, yo no soy funcionaria. Yo le digo y a veces ni me oye. Pero mire, definitivamente que lo que tenemos que hacer es replicar todas esas buenas prácticas y todos esos aportes que ha hecho el empresariado a través de los años. Lo que tenemos es que seguir replicando esas acciones. El gobierno va a replicar el proyecto de Educa, de las escuelas de excelencia. Qué bueno. Estoy encantada de eso. No sé cuándo empieza porque no tengo que ver con ello, pero sé que se va a hacer, y yo aplaudo porque fue el presidente que lo pidió, que lo decidió, dijo que se hiciera. Y me parece una magnífica idea. Y sé que el ministro que se fue y el ministro que hoy tenemos, sí, trabajó conmigo también, cerca, sí, hijo de mi amigo. Yo sé que él está apoyando, está muy apoyado con todo eso. Pero yo creo, no le he hablado con el doctor de Cames, con el ministro. Le digo a Luis Miguel cuando estamos solos, pero no le he hablado con el ministro. Pero tú estabas en el hotel cuando él habló de la Cámara Americana de Comercio. No, yo no estuve en ese almuerzo, estaba fuera del país en ese momento. ¿Tienes el discurso? No lo tengo. Yo lo tengo. Pues mándemelo. Sí, yo estaba hablando con él antes de ayer. Hace varios días hablé con él. Fue que antes de ayer también lo vi. Y hablamos de su discurso. Yo le dije, wow, maestro, ¿qué discurso usted se tiró en la Cámara Americana de Comercio? A ver si los empresarios se sensibilizan y nos dan una oportunidad de ver cómo mejoramos la rentabilidad del 4%. Pero que nos ayuden. Yo estoy segura que sí. El empresariado siempre ha apoyado la educación y como le dije, no es que no apoyan. Seguir apoyando. Van a seguir apoyando. Es que apoyen que para que sea rentable el 4%. Del 4%, que es la rentabilidad de preparar un mejor dominicano capaz de valores, de moral, de íntegro, que va a beneficiar a las empresas. Así es. Que va a hacer el país sostenible. Y además que su desarrollo. El desarrollo del país depende de la educación. Todos. Totalmente de acuerdo. No vamos a lograrlo. Dilo en el CONEP. Yo soy producto de lo que invirtieron en el empresariado y yo no creo que le haya ido mal conmigo. Dile a todos que cuando vea a Celso Juan se lo va a decir, o cuando vea a cualquiera de los otros, amigos todos, he trabajado para ellos, me he hecho sentir muy bien, han tenido mucho respeto por mí, siempre he aprendido con ellos, pero dile que el problema no es el 4%, no atinde, es que no puede rendir, es que está trancado, es que hay una pared que le impide penetrar, porque si tú ves lo que hizo hacer para la apertura del año escolar, que conste, yo lo vi porque lo vi en las redes. Sí. Un video que es una belleza
de lo que debía ser el año escolar. Mi programa la semana pasada con Mechi Hernández fue una belleza. Mechi diciendo cómo debía ser el año escolar. Óyeme, no hay esperanza. Se puede, tenemos la gente, el ministerio las tiene. Ancial es un lujo, pero hay unos ministros que también son... No, y tenemos el ministro de CAMP, que estoy segura también, que va a empujar. Es verdad que ese... sabe, los ustedes dicen, que no sabe educación, que no sabe educación. El hombre, su especialidad es solución de conflictos. Pero puede ser, es lo que más se necesita ahora mismo. Yo tengo toda la esperanza puesta en que así mismo es. Sea el gran héroe de este siglo XXI porque soluciona el conflicto. Que no es solamente la politización, hay algo que acompaña el problema político. Por ejemplo, presidente de partido que sale en una primera página diciendo mi partido tal y tal ganó las elecciones de la ADP. No, no y no. El partido político no puede dirigir el sindicato, no puede ser el propietario del sindicato, no puede ser. Eso está contrario a todo. La ministra de Finlandia me dijo a mí en Washington, cuando yo le dije, ¿por qué ustedes tienen tanto éxito? Y me dijo, le digo, dígame en una palabra, dígame una cosa. Dice, doctora, yo no le puedo decir una cosa. Digo, pero dígame entonces 2 o 3, ¿cómo es que Finlandia? Y yo, es el ejemplo. Finlandia es el ejemplo en educación. Me dijo, nuestro éxito tiene 2 pilares. Número 1, los mejores bachilleres son los que se aceptan en educación. Así es. Y segundo, vamos de la mano con nuestros principales aliados, que es el sindicato. Y yo dije, somos un referente en la gestión que yo encabecé, porque el ADP me acompañó. La ADP estuvo conmigo, la ADP no hizo vuelta. La ADP iba a mi despacho, la ADP está en todos los departamentos. La ADP viajaba con los técnicos de educación. Pero Chile hay líderes de la ADP que han llegado a altas posiciones en el Congreso o en ministerio. Su primer pasaporte lo sacaron para ir a los viajes, porque cada viaje que se hacía, que había que ir a Chile, a esto, a Ecuador aquí, o que había un seminario allí, o un congreso aquí, tiene que ir un miembro de la ADP. Entonces, es posible tener... Claro que es posible. Y ese punto que usted dijo, de que no todos los bachilleres salen, por ejemplo, a una universidad, eso es algo que hay que aplicar, porque hay que identificar cuáles son las habilidades de los estudiantes. Hay algunos que pueden ser universitarios y otros que son técnicos profesionales. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que buscar la manera de identificar y de diagnosticar la vocación de los estudiantes. Porque esta semana salió un reportaje en el periódico que decía la cantidad de profesionales del derecho que nosotros estamos sacando de las universidades que no lo necesitamos. No, se van a manejar taxi en Nueva York. Entonces, ahí tenemos que hacer un trabajo. Y en eso el sector empresarial se ha involucrado, que usted fue parte de ese trabajo conmigo en Ángel, que hicimos un estudio de identificar cuál era la demanda del sector empresarial en términos de formación profesional y cuál era la oferta. Y estaban muy distantes unas de otras. La brecha era muy alta. Ahora tenemos uno con el Consejo Nacional de Competitividad, de demanda y oferta. También lo mismo que hicimos con Ángel, lo mismo que hicimos con otras instituciones. Lo hemos hecho para el sector agrícola. Me siento muy orgullosa de que no solamente trabajo en educación como tal, para el aula como tal, sino que hago ese tipo de... Qué bueno. Y me ha ido muy bien y el Consejo de Competitividad aprobó esto. Estamos esperando, creo que el ministro Paliza quiere que firmar algo, pero eso no se ha empezado. Y el Infotep, con una persona que yo recomendé, están haciendo el estudio de la tasa de empleabilidad. Porque hubo un estudio que dijo como que el Infotep toma muchos años, pero está loco. ¿Cómo es posible? Si tú ingresas al Infotep por mañana, te están esperando. Claro. Entonces, ay, Laura. Gracias, doña Jackie, por tenerme y gracias por esta conversación tan enriquecedora, porque siempre hablar con usted es tan agradable y además de que se aprende mucho. No, gracias. Yo no, la que aprende soy yo, por la que fue mi alumna. Amén. Gracias. Un beso a tu mamá y a tu papá. Gracias. Y gracias de nuevo por la invitación aquí. Perfecto. Amigos, el tiempo mortal en televisión. Gracias por habernos acompañado hasta ahora. Aquellos de los países hermanos que nos están viendo, esta conversación descarga a cualquier país, en cualquier continente. La educación no puede politizarse. Para que el rendimiento de lo que se invierte sea
realmente lo que produce el bienestar de los pueblos, puede entrar la política, porque la política está descomponiendo el mundo entero. Así es que gracias por estar con nosotros y recuerden, su maestra, Jacqueline Malagón, les dice, educar es enseñar a vivir mejor. Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón.